Arkansas, 1899. 28 hombres desaparecen en torno a un rancho aislado y un sótano oculto cambia el expediente de todo el condado. Comenten su ciudad y su hora local. Suscríbanse para traer la verdad a la luz y para que estos casos no vuelvan a enterrarse en el silencio. La región de Buffalo National River y las montañas Ozark, a finales del siglo XIX, era una tierra dura y apartada. Días de frío cortante, brumas que ocultaban pueblos enteros y caminos de tierra que se perdían entre arroyos y árboles caídos. La oficina del sheriff quedaba a más de 20 kilómetros y las tormentas podían bloquear el acceso por semanas. En inviernos largos la casa se volvía casi imposible con temperaturas por debajo de 0 grados y la enfermedad era una amenaza constante sin médicos cercanos. El aislamiento hacía verosímil lo impensable. Entre octubre de 1897 y octubre de 1899, desaparecieron 28 hombres de entre 18 y 56 años. Eran trappers, comerciantes de pieles y cazadores de paso, todos con último paradero dentro de un radio de 10 kilómetros del rancho de las hermanas Caldwell. Los registros parroquiales y civiles mostraron la anomalía y el censo de 1900 exhibió 22 hogares donde faltaba la figura paterna sin explicación formal. La comunidad empezó por negar la conexión. Las Caldwell eran raras, sí, pero en la sierra abundaba la excentricidad. Aún así, había datos. Un funcionario del condado, Bishop Garland, registró con precisión el patrón a fines de 1898. 8 ausentes con experiencia de supervivencia, sin deudas ni señales de fuga voluntaria. En la primera mitad de 1899, la cifra se duplicó y la angustia se volvió cotidiana. El silencio institucional lo rompió el Deputy Sheriff Ezra Thornton, veterano de 42 años. Metódico y entrenado para operar en terreno hostil, Thornton recibió las primeras denuncias formales en la primavera de 1899 y montó un centro temporal en la comisaría de Jasper. Reunió registros parroquiales, censos, actas de movimientos y fichas judiciales. Trazó mapas cronológicos, identificó rutas de cazadores y fijó patrones. La mayoría desaparecía en luna nueva o durante tormentas, cuando llegar al rancho era casi imposible para las autoridades locales. Con el método claro, organizó cuadrillas de búsqueda con voluntarios armados, inspectores rurales y marshals federales del condado de Boone. Documentó cada expedición con testimonios y fotografías, revisó trampas, huellas y sótanos, interrogó a vecinos y comerciantes. Las visitas al rancho Caldwell eran tensas y formales, con negativas breves a cooperar. Para contrarrestar el ambiente, sumó a líderes comunitarios como la maestra Sarah Ellen Crowley, quien registró ausencias escolares vinculadas a familias afectadas. Así, la zona de búsqueda se redujo a menos de 3 kilómetros cuadrados. Mientras números y testimonios crecían, la desconfianza hacia el rancho también. Vecinos evitaban cruzarse con Mercy y Temperance. Los niños recibían advertencias y los cazadores alteraban rutas para no pasar cerca. La finca mostraba una rutina precisa: perros entrenados y refuerzos en puertas de sótanos durante las crecidas del río. Era una disciplina que sugería control, no casualidad. Para entender por qué el expediente estallaría semanas después, basta con seguir una línea. Un hallazgo de ropas ensangrentadas cerca de la destilería, fragmentos de tela y cadenas en una zanja, marcas de herramientas que coincidían con compras registradas por Mercy. A partir de aquí, cada dato empuja la misma pregunta: ¿cómo se ocultó tanto, durante tanto tiempo, tan cerca de todos? La pieza que faltaba llegó con un sobreviviente. A medianoche, bajo tormenta, un hombre exhausto alcanzó la oficina del sheriff con hipotermia leve y lesiones compatibles con sujeción prolongada. No daremos detalles gráficos. El peritaje posterior describió marcas de inmovilización y desnutrición moderada. Sus primeras palabras coincidían con el mapa de patrones de Ezra Thornton: luna nueva, perros, sótano. En menos de 24 horas, el expediente dejó de ser un conjunto de ausencias y se convirtió en una operación. Thornton procedió con método. Reunió al fiscal del condado, a 2 marshals federales y a voluntarios experimentados en rastreo.
El sobreviviente, ya estabilizado por un médico local, dibujó un esquema del subsuelo que indicaba una trampilla secundaria, un pasillo angosto y cuartos con candados. Identificó herramientas y cadenas por sonido y tacto. Mencionó un cuarto frío junto a una pared que daba al lindero norte. Con ese plano en mano, Thornton gestionó órdenes de cateo, eligió ingreso durante luna creciente para asegurar visibilidad y definió 3 equipos con funciones claras: perímetro, irrupción y documentación. La comunidad, que al principio había negado la conexión, comenzó a colaborar. La maestra Sarah Ellen Crowley entregó ausencias escolares y cartas en las que familias pedían prórrogas de matrícula por enfermedad del padre, justo cuando esos padres figuraban como desaparecidos. Un herrero de Parthenon confirmó la venta de candados y bisagras reforzadas a Mercy, operaciones pagadas en efectivo durante el periodo en que las desapariciones se duplicaron. En la tienda general, el libro de cuentas mostró compras de carbón y cal concentradas en semanas de tormenta. Cada registro reforzaba el pivote temporal: actuar cuando el acceso quedaba bloqueado para las autoridades. El sobreviviente aportó un dato que cambió la táctica. Describió perros adiestrados y señales sonoras al abrirse la trampilla. Para neutralizarlos sin riesgos ni estridencias, el equipo de perímetro preparó alimento con sedación leve y rutas de aproximación contra el viento, minimizando olores y ruido. Thornton añadió un protocolo riguroso de documentación: fotografía de cada estancia, numeración de objetos, moldes de huellas y registro de temperaturas del cuarto frío. Todo debía ser fechable y verificable. En paralelo, el deputy consolidó una línea de tiempo unificada sobre un tablero que abarcaba de octubre de 1897 a octubre de 1899. Marcó 28 desapariciones, con picos en noches sin luna y durante tormentas. Cruzó esos picos con ferias y festividades locales para descartar evasiones voluntarias. La coincidencia repetida en un radio de 3 kilómetros del rancho debilitó la hipótesis de accidentes y sostuvo la de una operación sistemática. La tensión creció a medida que los indicios convergían en un mismo punto del mapa. Vecinos cambiaron rutas, los niños recibieron advertencias y la finca exhibió una rutina precisa, con perros entrenados y refuerzos en puertas de sótanos durante las crecidas del río. Nada parecía fruto del azar. Las patrullas hicieron prácticas silenciosas en caminos secundarios y ajustaron tiempos para entrar sin alertas. Cuando el fiscal firmó la última orden y los faroles se apagaron, Thornton señaló el lindero norte. La columna avanzó por el pasto húmedo con pasos contados y respiración medida. Si la trampilla secundaria estaba donde el sobreviviente la había indicado, no habría vuelta atrás. La noche eligió silencio y neblina baja. Las patrullas apagaron las linternas y se guiaron por señales breves con la mano. El alimento con sedación leve quedó en puntos del perímetro, y los perros, antes alerta, se calmaron sin alboroto. La cerca norte presentaba un tramo recién reparado y tierra removida. Thornton marcó el lugar en el mapa y ordenó avanzar por el costado del granero, donde el sobreviviente había descrito un acceso escondido. La fachada del sótano tenía una puerta visible y otra negada por la hierba y por tablas envejecidas con el mismo tinte que el muro. Un voluntario encontró un cambio sutil en la inclinación del terreno, como si el suelo guardara un hueco. Con palancas y cuidado, retiraron 2 tablones y apareció una anilla metálica ennegrecida. El aire que escapó olía a cal, madera húmeda y carbón frío. El fotógrafo tomó la primera serie de imágenes y el fiscal anotó la hora. La apertura se hizo lenta, sin golpes, con un soporte para evitar crujidos. Adentro, el pasillo estrecho obligó a bajar de a uno. El equipo de documentación fue primero, luego el de irrupción, después el perímetro con sacos y etiquetas para evidencias. Las paredes mostraban capas de cal y zonas raspadas. El suelo guardaba huellas parciales que el molde capturó con yeso. En la pared derecha, a la altura de la cintura, aparecieron marcas paralelas compatibles con roce repetido de metal. Una lámpara de aceite, cubierta de hollín, dormía en una repisa improvisada junto a un gancho atornillado, oxidado y firme.
El plano del sobreviviente coincidía con la distribución. A los pocos metros, el pasillo se bifurcaba y conducía a cuartos pequeños con cerraduras robustas. En cada habitación había señales de ocupación intermitente: fibras textiles sueltas, una lata abollada, un pedazo de cuerda cortada. El equipo registró temperaturas y el cuarto frío marcó varios grados menos. Allí, la cal se acumulaba en bolsas abiertas y en una tina de madera con residuos compactados. No había luz natural. El fotógrafo trazó un recorrido en franjas, de izquierda a derecha, para cubrir cada centímetro. Los objetos se enumeraron con precisión. En el cuarto del fondo, una caja de herramientas contenía llaves, tornillos y bisagras idénticas a las compradas por Mercy, según el libro del herrero. En otra repisa, un listado manuscrito con cantidades de carbón, cal y clavos repetía la secuencia de las tormentas registradas en el cuaderno de la tienda general. Cada coincidencia pasó de presunción a vínculo verificable. Thornton pidió copias caligráficas y se separaron muestras de tinta y papel para peritaje posterior. El corredor principal conducía a una escalera corta que regresaba hacia el granero. El tablón superior presentaba una pestaña embutida, mecanismo discreto que, al accionarse desde arriba, se confundía con el piso. Un voluntario midió el juego de la madera y anotó rasgos de carpintería poco comunes en la zona. Bajo la escalera, un compartimento guardaba cadenas, candados y abrazaderas metálicas. El informe las clasificó como mecanismos de sujeción y evitó valoraciones sensoriales. Todo quedó embalado con etiquetas de fecha, hora, ubicación y número de serie fotográfica. La columna regresó al pasillo para completar el croquis. En el techo, un tramo ennegrecido sugería ventilación improvisada. Los extremos del ducto mostraban restos de tela embebida en aceite, como filtro casero, y un hilo de olor agrio. En el piso, 2 huellas más recientes señalaban tránsito con peso, tal vez en días de lluvia por el barro aún adherido a una esquina. Mientras el reloj marcaba la madrugada, el registro estaba casi completo y faltaba revisar un panel de madera sin tornillos visibles, incrustado al ras de la pared. Thornton pidió silencio absoluto y acercó la lámpara al panel. La luz reveló una microfisura vertical, más clara que el resto. El fiscal se colocó a la derecha con el cuaderno abierto, el fotógrafo preparó el flash de magnesio y el equipo de irrupción apoyó la palanca sin presión. Si ese panel ocultaba un pasaje secundario, el mapa del sótano todavía no estaba completo. La palanca separó el panel sin un solo estallido. Detrás apareció un hueco angosto con olor a madera vieja y cal fría. El pasaje corría paralelo al muro y desembocaba en una cámara diminuta. El aire estaba quieto. En el piso había impresiones recientes, menos profundas que las del corredor, como si alguien hubiese transitado con carga moderada. El fotógrafo encuadró en 3 tomas. El fiscal leyó la hora y un voluntario posó la lámpara en el suelo para liberar las manos de quien debía levantar un cajón empotrado. El cajón deslizó con resistencia. Dentro, un cuaderno de tapas rígidas, un fajo de recibos y 3 objetos de identificación con marcas de desgaste. Las entradas del cuaderno coincidían con semanas de tormenta y señalaban cantidades de carbón, cal y clavos. Una secuencia idéntica a la del libro de la tienda general. Los recibos del herrero repetían el mismo patrón de bisagras y candados. El equipo los numeró, los envolvió en papel encerado y registró la ubicación precisa en el croquis. Nada de valoraciones, solo fecha, hora y referencia cruzada con la línea de tiempo. En la pared contraria, un gancho sostenía una bolsa de tela gruesa. Adentro había cordones, un paño de aceite y una pequeña libreta con letras apretadas. Las notas mencionaban arreglos en el granero, mantenimiento de puertas y un inventario mínimo de víveres. En la esquina, un apilado de tablillas cortas mostraba el mismo tinte que la cubierta exterior, señal de reposiciones periódicas para camuflar un acceso. Las superficies presentaban raspaduras diagonales, más claras que el resto, como marcas de prueba para verificar que la madera no se hinchara con la humedad. En el piso, el molde de una huella más nítida reveló suela con dibujo poco común en la zona.
El voluntario registró la dirección de la pisada y la comparó con las del corredor principal. No había contradicción. Todo convergía hacia el granero y hacia el lindero norte. Thornton pidió un minuto de inmovilidad para escuchar. El pasaje transmitía un rumor sordo, quizá viento canalizado o una vibración lejana. El fotógrafo aprovechó para completar la serie de detalle: bordes del cajón, fibras de la bolsa, costuras del paño, intersección entre tabiques y suelo. La cámara tenía un último elemento: una tapa de inspección hecha con 2 tablas y un travesaño interno. Debajo, un hueco técnico con restos de carbón consumido y un contenedor metálico con residuos compactados. El fiscal hizo una nota breve sobre manejo de sustancias y el equipo de documentación selló el contenedor para análisis posterior. La temperatura allí era más baja que en el corredor, coherente con la presencia del cuarto frío cercano y con el flujo de aire descrito por el sobreviviente. El retorno al pasillo se hizo por el mismo orden. Al salir del panel, el equipo fijó 2 marcas discretas para asegurar que cualquier nueva apertura quedara registrada. La ruta hacia la escalera se cubrió con fotografías en ráfaga corta para cerrar lagunas. Bajo el último peldaño, los instrumentos de sujeción quedaron embalados y numerados, y un voluntario anotó que las llaves del cajón empotrado no estaban en ese punto, algo consistente con el control de accesos desde la planta superior. El granero permanecía en silencio, el terreno afuera seguía húmedo y la bruma espesa permitía ver apenas unos metros. Thornton revisó el mapa y señaló la salida de servicio que conectaba con un sendero hacia el lindero norte. El plan quedó claro: sellar el sótano, asegurar perímetros y ascender de forma controlada para preservar la escena. La prioridad era impedir cualquier alteración en la superficie, sobre todo en puertas, bisagras y mecanismos ocultos que se correspondieran con los hallazgos del cuaderno y los recibos. La columna respiró al unísono y comenzó el ascenso. El primer hombre apoyó la mano en el tablón con la pestaña embutida, midió la holgura y marcó una referencia con lápiz graso. La lámpara pasó de mano en mano y la escalera crujió apenas, como si hubiera esperado ese peso por demasiado tiempo. Arriba, el aire cambió y trajo un olor tenue a estiércol húmedo. El fiscal cerró el cuaderno, el fotógrafo preparó el siguiente flash de magnesio, y Thornton hizo una seña breve hacia la puerta del granero. En el siguiente movimiento, el equipo cruzaría el umbral para conectar las evidencias del subsuelo con la rutina de la superficie. El granero recibió a la columna con silencio y olor a madera húmeda. El suelo mostraba surcos de arrastre en dirección a la puerta oriental, frescos en comparación con las marcas del pasillo. A la izquierda, un banco de carpintero exhibía limas, sierras finas y un juego de brocas de hierro compatible con los orificios encontrados en las bisagras del sótano. Un cajón bajo el banco guardaba clavos numerados en pequeñas bolsas de arpillera, cada una rotulada a lápiz con fechas que coincidían con semanas de tormenta. El fotógrafo cubrió el perímetro con tomas anguladas y el fiscal anotó medidas y alturas, incluyendo la distancia entre el banco y la trampilla disimulada. Cerca del pilar central colgaban 3 lámparas de aceite. Una tenía el depósito casi vacío y hollín fresco en el vidrio. En el tablón contiguo aparecía una lista corta: carbón, cal, aceite, paños. Las cantidades reflejaban el mismo orden del cuaderno hallado tras el panel secreto. La correspondencia entre superficie y subsuelo dejó asentado que la reposición de insumos no era esporádica, sino programada. Un voluntario comparó la cal de un saco abierto con la del cuarto frío y dejó constancia de textura y color. La puerta oriental del granero estaba asegurada con una barra interior. Por la rendija inferior entraba corriente de aire frío que apuntaba hacia el lindero norte. Sobre el travesaño, un soporte permitía fijar una tabla extra para ocultar la cerradura. La pieza tenía el mismo tinte que la fachada y mostraba cambios mínimos de color donde había sido lijada con frecuencia. Cerca de la puerta, una caja rectangular guardaba 3 juegos de candados, uno de ellos idéntico a los pedidos a través del herrero de Parthenon. El número de serie, grabado con punzón, coincidía con el rango de la factura. El equipo avanzó hacia el cobertizo adyacente. Allí, sobre una repisa, reposaban sacos con grano y 2 recipientes metálicos con restos de alimento húmedo.
El sobreviviente había hablado de perros entrenados y los cuencos reforzaban esa pieza del relato. Las huellas en el piso, más pequeñas y dispersas, indicaban circulación reciente. Para no contaminar, se trazaron pasillos de tránsito con cuerdas y se fotografiaron las impresiones que cruzaban hacia el corral. Un medidor registró temperatura y humedad para comparar con los valores del sótano. El inventario del granero cerró con herramientas agrícolas en orden cuidado. Había una pala con filo retocado, una azada poco gastada y un carro de mano sin señales de uso externo reciente, como si su función principal hubiese sido interna. En la caja menor, un manojo de llaves sin etiqueta no ajustó a las cerraduras del sótano, lo que sugirió control de acceso desde otro punto de la casa. Thornton señaló el pórtico que comunicaba con la vivienda y ordenó establecer un segundo anillo de seguridad en el exterior, a distancia suficiente para evitar ruido y mantener cobertura. La entrada a la casa mostró una rutina metódica. La mesa principal tenía marcas circulares por lámparas de aceite, y un cuaderno fino con caligrafía compacta enumeraba reparaciones menores, compra de telas y una nota sobre reposición de tablas para el lado norte. En la pared, un calendario de 1899 marcaba con una cruz 3 noches sin luna y 2 jornadas de tormenta. El cruce con la línea de tiempo quedó asentado. La cocina presentaba alacenas ordenadas y una jarra de vidrio con restos de aceite denso, material que ya había aparecido en el filtro improvisado del ducto del sótano. Un dormitorio lateral guardaba una caja con recibos antiguos y papeles de la tienda general. Entre ellos, un apunte con números repetidos y pequeñas marcas al margen, coincidía con el patrón de cal y carbón. Nada en el cuarto excedía lo doméstico, pero la posición de la cama, desplazada levemente, reveló un acceso al piso con tornillos recientes. El equipo decidió no abrir aún y priorizó documentar la sala principal, donde una alfombra cubría tablones de color más claro. Las esquinas mostraban desgaste desigual, señal de tránsito focalizado hacia un sector específico. La escalera interior conducía a un altillo con ventanas pequeñas. Desde allí se dominaba el corral, el granero y la vereda hacia el lindero norte. Sobre el alféizar, un paño de aceite doblado y un lente sencillo, como de linterna de repuesto, reforzaban la hipótesis de observación discreta. Thornton pidió una pausa breve para consolidar los hallazgos en el croquis general. La relación entre compras, modificaciones de carpintería y rutas de movimiento construía una misma figura, siempre convergente con el sótano y con el lado norte. Al descender, la mirada regresó a la alfombra. Un borde levantado reveló la cabeza metálica de un perno empotrado. Debajo, la madera sonó hueca. El fiscal leyó la hora y el fotógrafo preparó el magnesio. El equipo rodeó el punto con cuidado para no marcar la superficie. Si la casa replicaba el mecanismo de ocultamiento del granero, el siguiente movimiento cerraría la brecha entre superficie y subsuelo y permitiría fijar con mayor precisión la ruta de acceso preferente. La alfombra se levantó con cuidado, revelando el perno empotrado y una tapa enrasada con el piso. La madera cedió milímetro a milímetro hasta mostrar un marco de hierro. El aire que subió era más frío y olía a cal húmeda. Un hilo de luz de aceite se filtró desde abajo. El fotógrafo tomó una serie rápida mientras el fiscal anotaba ubicación exacta respecto a la mesa principal y al pilar de la escalera. El acceso descendía por una escalerilla estrecha, recién cepillada en los bordes. Las huellas de tránsito eran más claras que en el granero, con polvo fino adherido a las aristas. A mitad del tramo, una repisa exhibía una caja de madera con etiquetas de clavos y 2 llaves pequeñas envueltas en paño. El número del herraje coincidía con el rango que figuraba en los recibos guardados en el dormitorio lateral. Las llaves no abrieron cerraduras del sótano, lo que sugirió que operaban tapas internas o compartimentos auxiliares. Abajo, el pasaje conectaba con un corredor que corría hacia el lindero norte. La pared izquierda mostraba marcas regulares de roce y una línea tenue de tiza que señalaba medidas repetidas. En el suelo, un rastro de cal formaba una curva hacia una compuerta baja. El equipo registró temperatura, anotó el leve descenso y fotografió la junta de la compuerta, donde el tinte de la madera repetía el patrón de camuflaje visto en el granero.
El corredor desembocó en una cámara de servicio del tamaño de un guardarropa. Allí, una tabla plegable, un frasco con aceite espeso, una brocha y un cuaderno fino con listas cortas. Puerta norte, bisagra repuesto, cal X3, carbón X2. Las fechas coincidían con semanas de tormenta ya cruzadas en el calendario de la pared de la sala. La tinta y la presión del trazo eran uniformes, señal de un mismo autor y de actualizaciones periódicas. Un tramo secundario se abría hacia la cocina, oculto detrás de una viga reforzada. Desde ese punto, el sonido del exterior llegaba amortiguado. El suelo de tierra prensada conservaba la marca de un cubo arrastrado y el borde de una suela distinta a la del granero. El molde capturó el dibujo con nitidez. El pasaje de la cocina no conducía al sótano principal, sino a un resguardo intermedio con estantes vacíos y 3 clavos sobresalientes usados como colgadores. Un hilo de aire subía por una rejilla pequeña, alineada con la base del fogón. De vuelta en el corredor principal, la compuerta baja se abrió con una resistencia leve. Detrás, apareció un tramo angosto que desembocaba en el mismo pasillo del sótano, donde se encontraban las capas de cal. La conexión quedó establecida. Casa, pasaje, cámara de servicio y sótano formaban un circuito que permitía movimiento discreto, sin pasar por puertas visibles. El croquis se actualizó con flechas de tránsito y tiempos aproximados entre puntos. En la sala, sobre la mesa, el cuaderno fino aportó un último cruce. Entre las notas de reparación había 3 iniciales repetidas junto a cantidades de insumos. Junto al renglón de Luna Nueva, aparecía el mismo símbolo que figuraba en el calendario colgado. La correlación temporal con las desapariciones quedó documentada sin conjeturas narrativas, solo con fechas y objetos verificables. El fiscal marcó con papel encerado la página y pidió continuidad del registro fotográfico en alta. La escalera de regreso a la planta superior crujió apenas. El aire cambió de nuevo. Mezcla de madera, aceite y una nota agria más débil que en el ducto del granero. En la entrada del dormitorio lateral, el perno del acceso al piso presentaba limaduras recientes, como de una llave pasada con fuerza o de un ajuste apurado. En el altillo, la vista hacia el norte mostraba el sendero y la cerca. El paño de aceite seguía en el alféizar. Nada indicaba actividad inmediata afuera. La consolidación de evidencias cerró la fase interior. El equipo aseguró el acceso del salón, selló el pasaje y estableció guardia en el pórtico. Desde el granero, una señal breve indicó que el perímetro seguía limpio. Quedaba por fijar la relación entre la puerta oriental, el sendero del lindero, y el punto donde aparecieron ropas y cadenas en la zanja. El mapa, por primera vez, dibujaba una ruta completa desde la casa hasta el subsuelo y de vuelta al exterior, con tiempos y objetos que se repetían en cada estación. La noche se adelgazó con un viento corto del norte. Thornton miró el croquis general y luego la distancia hacia la zanja. El siguiente tramo requería salir de la casa, cruzar el corral y registrar el terreno que separaba los últimos hallazgos del límite de la finca. El equipo salió al patio con la primera claridad del amanecer filtrándose detrás de la bruma. El corral mostraba barro reciente y una franja de pasto aplastado que se dirigía al lindero norte. Sobre la tierra, las huellas se alternaban con marcas de rueda angosta, como de carro de mano, consistentes con el que descansaba en el granero. Se fijaron fotografías a intervalos regulares y se tomaron moldes en los puntos donde el dibujo de la suela aparecía completo. El aire traía olor tenue a carbón apagado y a cal húmeda desde las estructuras traseras. El sendero dobló junto a un pozo cubierto y siguió paralelo a la cerca. En 2 postes, el alambre estaba tensado con abrazaderas metálicas del mismo tipo encontrado bajo la escalera del sótano. A mitad de camino, una zona de tierra removida dejó ver fragmentos pequeños de tela con decoloración. Se registraron en sobres individuales y se describió la textura. El mapa se actualizó con flechas de tránsito y minutaje estimado entre casa, granero y lindero. La coherencia con la línea de tiempo unificada no requería inferencias,
solo la comparación directa de fechas y recorridos. El sendero desembocó en la zanja que el sobreviviente había mencionado como punto habitual de descarte. El borde mostraba desprendimiento reciente y una mezcla compacta de cal con lodo. En la orilla, una prenda rota con manchas antiguas quedó señalada con estacas y un hilo. El fiscal ordenó medir distancia hasta la puerta oriental del granero y anotar la pendiente. La cal recogida en superficie tenía granulado similar a la encontrada en la tina del cuarto frío. La consistencia se repitió al tamizar un segundo puñado, a unos pasos del primer hallazgo. Un registro de zapatos y marcas de arrastre condujo a un tramo protegido por arbustos. Allí, 2 cadenas breves, con óxido superficial y un gancho torcido, estaban semienterrados. Los números estampados en las anillas coincidían con el rango del pedido al herrero de Parthenon. Se fotografió cada pieza en su posición original y luego se embaló en envoltorios separados. Las coordenadas exactas quedaron inscritas en el croquis y se cruzaron con la ruta de entrada y salida establecida durante las prácticas nocturnas previas. Junto a la zanja, una depresión ancha formaba un punto de agua estancada que conservaba residuos de carbón fino. La superficie dejó ver un brillo oscuro cuando se apartó el primer centímetro de barro. Un voluntario describió el olor y la textura sin agregar calificativos. El fiscal redactó la nota correlativa para análisis de laboratorio. El viento cambió y arrastró neblina sobre la cerca, difuminando la vista hacia el norte. Aún así, el trayecto de regreso quedaba claro sobre el terreno por la repetición de huellas y el patrón de surcos. Para asegurar continuidad probatoria, Thornton ordenó una segunda pasada desde el corral hasta la zanja, esta vez midiendo pasos y tiempos con un reloj de bolsillo. La distancia registrada coincidió con la estimación de la noche anterior. En un recodo del camino apareció una marca en el suelo con forma de triángulo, similar a las anotaciones del cuaderno de la sala. El fotógrafo tomó una serie cerrada mientras el fiscal comparaba el símbolo con el que se encontraba junto a la mención de luna nueva en el calendario de la pared. La correlación temporal se fortaleció sin necesidad de declaraciones. En el tramo final del lindero, la cerca presentaba una tabla suplementaria con el mismo tinte que las utilizadas para ocultar la cerradura de la puerta oriental. Los clavos eran del mismo diámetro y de la misma numeración que los del banco de carpintero. Al pie de esa tabla, el barro guardaba una suela más marcada que las del corral, como si el peso hubiese sido mayor al cruzar hacia afuera. Se colocaron marcadores de referencia y se retiró una muestra de tierra para comparar con la adherida en la esquina del pasillo del sótano. La ruta completa quedó trazada con precisión. Casa, acceso oculto, corredores, sótano, granero, puerta oriental, corral, sendero al norte y zanja. Cada tramo tenía objetos, medidas y marcas que se repetían. El equipo consolidó fotografías, etiquetas y notas antes de mover una sola pieza del lugar. La mañana ya era clara y el mapa mostraba por primera vez una continuidad sin vacíos. Faltaba cerrar un último arco de verificación, el que enlazaba el cuarto frío con los hallazgos de superficie mediante temperaturas, residuos y composición de cal. El perímetro exterior se reforzó mientras el fiscal revisaba la documentación. Se acordó sellar la zanja con cobertura temporal y mantener guardia hasta el traslado de evidencias. Thornton revisó el croquis general y señaló el regreso controlado a la casa para recoger el cuaderno, el calendario y los recibos cruzados con el herrero y la tienda general. La secuencia de compras, las modificaciones de carpintería y el recorrido del lindero dibujaban la misma figura sobre el terreno y sobre el papel. De vuelta en el patio, la columna se detuvo un instante antes de reingresar por la puerta oriental. El sonido del corral quedó atrás y la luz del día marcó el contorno de cada tablón. El olor a cal, carbón y aceite volvió a imponerse sobre la madera húmeda. El cierre de la jornada dependía de fijar en un solo reporte la cadena que unía todo lo observado. El regreso a la casa inició con una revisión sistemática de todo lo documentado. El cuaderno del salón quedó foliado y protegido con papel encerado. El calendario de 1899 se descolgó con guantes y se fotografió el clavo original.
Los recibos de la tienda general y del herrero de Partenón se guardaron en sobres separados con etiquetas de fecha, hora y ubicación exacta. El plano del sótano, la distribución de pasillos y la correspondencia con la puerta oriental del granero se integraron en un croquis único, con flechas de tránsito y marcas de tiempos medidos en pasos. Nada salió sin una anotación equivalente en la lista de objetos. El cuarto frío aportó los últimos datos para cerrar la ruta. La tina con residuos compactados se selló y se tomó una muestra comparativa de cal para cotejo microscópico. La ventilación improvisada, el olor tenue a aceite y la temperatura más baja que el corredor fueron registrados con instrumentos y con fotografía de detalle. En el ducto se preservaron fibras adheridas al filtro casero, cada una guardada por separado. El objetivo era mantener la cadena probatoria intacta y vincular, sin adjetivos ni conjeturas, la composición de materiales del subsuelo con los hallazgos del lindero norte y la zanja. En la cocina, los estantes vacíos del resguardo intermedio quedaron inventariados y se desmontaron con numeración de tornillos. La repisa de la escalerilla mostró pequeñas marcas recientes de deslizamiento que coincidían con el patrón del carro de mano del granero. La mesa principal volvió a cubrirse con la tela protectora. La tapa del acceso interno fue cerrada y asegurada con sello de lacre. La pieza enrasada del piso se marcó con una etiqueta visible solo para el equipo, de forma que cualquier intento de manipulación posterior quedara registrado. Afuera, el perímetro permanecía limpio y el cielo ya no mostraba bruma. Las patrullas reforzaron la vigilancia en la cerca del lindero norte. Se trazó la ruta de traslado de evidencias desde el corral hasta la carretilla de servicio y de ahí al carruaje del sheriff. El fiscal leyó en voz baja el inventario completo antes de autorizar el movimiento. Las piezas del granero salieron en orden: lámparas, cuadernos, lista de insumos, herramientas y candados con número de serie. El banco de carpintero se fotografió una última vez y quedó con una marca oficial de cierre. El sobreviviente, asistido por el médico local, confirmó con un asentimiento los puntos clave del croquis sin entregar detalles no documentados. Su declaración coincidió con la ubicación de la anilla metálica, los giros del pasillo y la existencia de un panel oculto con sujeción interna. La firma del testimonio se colocó en el momento en que el reloj del juzgado marcó la hora acordada. El expediente pasó de indicios convergentes a un mapa completo con tiempos, espacios y objetos verificables. La comunidad recibió instrucciones claras. La maestra, Sarah Ellen Crowley, los comerciantes y el herrero de Parthenon quedaron citados para ratificar sus libros y facturas. Se pidió a los vecinos conservar cualquier cuaderno viejo, lámpara dañada o tabla de repuesto que pudiera complementar el registro. El corral, la zanja y la puerta oriental se cubrieron con lonas y guardias rotativos para asegurar que el terreno permaneciera sin alteraciones hasta las pericias finales. La distancia entre cada punto se repitió por tercera vez con medidas de paso y cuerda. El cierre del operativo evitó escenas bruscas. No hubo gritos ni carreras. Las órdenes se ejecutaron con señales breves de mano y con el mismo ritmo constante de toda la madrugada. El equipo mantuvo la redacción sobria del informe: ubicación, material, número de fotografía, hora. Las cadenas semienterradas, los fragmentos de tela y la cal húmeda fueron descritos con precisión técnica. El carro del sheriff partió sin estridencias en dirección a la oficina central, donde se fijarían los sellos, y se iniciaría el resguardo en bodega. La casa quedó asegurada, y el croquis final permaneció colgado en la pared de la comisaría, con una copia en el juzgado. El caso no dependía ya de rumores ni de percepciones. Se sostenía en mapas, temperaturas, residuos, suelas, recibos y calendarios. La ruta que unía el subsuelo con la superficie y con el lindero del norte quedó trazada para siempre. A partir de ese día, el protocolo rural cambió. Los accesos ocultos se inspeccionaron en cada rancho aislado. Los libros de cuentas se cruzaron de oficio y los periodos de luna nueva o de tormenta se consideraron ventanas críticas de vigilancia. Lo aprendido no fue un eslogan, fue un procedimiento. El aislamiento dejó de ser excusa para la falta de respuesta.
Las autoridades del condado adoptaron la práctica de croquis con tiempos y las escuelas comenzaron a reportar ausencias que no cuadraban con el calendario agrícola. Las compras de cal, carbón y herrajes pasaron a revisión automática durante periodos de emergencia climática. Con el tiempo, esas medidas evitaron silencios prolongados y devolvieron la seguridad a rutas que habían sido esquivas para los patrullajes. Antes de cerrar, recordatorio para quienes llegan por primera vez. Comenten su ciudad y su hora local. Suscríbanse para traer la verdad a la luz y para que estos casos no vuelvan a enterrarse en el silencio.